Concha su madre, me pillaron. Disculpen, me pillaron. Es que me pillaron leyendo algo sumamente adictivo para mí, pero no se vayan a confundir con el título, no tiene que ver con eso. Tiene que ver más que nada con la psicología. Lo que pasa es que a mí la psicología me hace soñar. Y ahí, anoche, como dijo alguien por ahí, anoche tuve un sueño. Y parece que se está haciendo realidad, pues, hermano. ¿Conmigo? Eso, aquí en Casa de Pantano. La Casa de Pantano está haciendo realidad este sueño, hermano. Llegar a tu casa con un poco de psicología, un poco de calle, un poco de vida, un poco de experiencia, la práctica, la ciencia, todo hecho una pura cosa. Y nosotros hoy día te traemos un programa que es bastante controversial. Como dijo Dani Tejo por ahí, en este pantano se reciben todos los animales, menos los sapos. Y para esto necesitamos, hoy día especialmente necesitamos que no haya ningún sapo, porque vamos a hablar de cosas súper reales, que han hecho un vuelco, que no te has dado cuenta cómo han logrado ingresar en tu mente, haciendo cambiar un concepto total. De todas maneras, quisiera partir también explicando que nosotros por ningún motivo nosotros estamos tratando de hacer una apología a la delincuencia, tampoco le hacemos una apología a la droga. Lo que nosotros estamos, según mi teoría, es que si tú tienes un problema de adicción y no conoces el concepto de la droga desde su principio, jamás vaya a poder ganar esa guerra. Tal cual como le pasó a los mapuches. Los mapuches creyeron mucho tiempo que los españoles eran semidioses, que eran personas que eran inderrotables, eran indestructibles. Y faltó que se metiera uno entre medio nomás, Lautaro. Lautaro entra al ejército español y logra darse cuenta de que no era así. Eran personas eran de carne y hueso, se podían matar, podía tener alguna defensa contra lo que tú creías que era un dragón de 8 cabezas. Lo que nosotros hoy día te vamos a plantear es la idea de que si tú no sabes qué es realmente la droga, cómo fue la historia de la droga, cómo llegó la droga a la relación con el humano, jamás vaya a lograr entender cómo es que se expresa tu enfermedad en tu cuerpo. Por eso queremos traer este programa, este capítulo. Este capítulo se llama La farmacia de Pablito Recupera, en homenaje a la farmacia de Platón, un libro escrito hace muchos años atrás y que deja conceptos bastante relevantes que tienen que ver con el tema de las drogas. Para empezar el programa, obviamente, tenemos que hacer válido a nuestros auspiciadores, porque sin ellos no tenemos capítulo, no tenemos canal, no tenemos nada, ¿cierto? No tenemos nada, si necesitamos de ellos. Así que partimos con Bar Atípico, que nos tiene siempre comidita muy rica para el bajón en la noche. Eso, el agüita aquí, Aguas LB contigo también, puedes llevártela para tu casa. Más encima, mira, nosotros aquí estamos buscando auspiciadores. Si quieres estar con nosotros, puedes comunicarte por interno con cualquiera en la página de Pantano, puedes hablar conmigo por TikTok. Y también vamos a hacer menciones tan bonitas como esta, en las que te vamos a sacar tu publicidad. Y como le estamos pegándole al bate a nosotros, también le vas a pegarle al bate vos, por mano. Así que lo mejor es que te puedas unirte con nosotros y poder generar que este proyecto siga adelante. ¿Algún otro auspiciador que se me haya quedado en la mesa? Nos vamos a poner con pasteles. ¡Pasteles! ¡Mi choro! ¡Pasteles! ¿Cómo se llama eso? Dulcería Santino. Dulcería Santino, un auspiciador nuevo aquí. Sí, apenas. Eso. Chin. Ya, miren, para comenzar con esto, primero, ya les comenté, no es una apología a la droga, sino que es un camino en la historia de cómo es la evolución y la relación del ser humano con la droga. Y todo esto parte hace unos 20.000 años atrás, en la Edad de Piedra. En la Edad de Piedra,
¿Cómo llegan los científicos a creer que en la Edad de Piedra hubo consumo de drogas? Para que veáis tú que la droga, de hecho la droga está antes que nosotros, porque la droga la gran mayoría de las drogas salen de hongos, y los hongos están mucho antes que nosotros. Si no existieran los hongos, no existiría la vida humana. Por lo tanto, ellos están incluso antes que nosotros en este planeta. La droga, como tal, dentro de los hongos, está mucho antes que nosotros en este planeta. Así llega el hombre primitivo, el de la Edad de Piedra. En su búsqueda de alimentación encuentra honguitos, ¿cachai? Primero por casualidad, después le quedó contándole la tontera y siguió, obviamente, medios pedazos de viajes que se mandaron ahí, po. Y eso lo hicieron casi por casualidad, por un tema de sobrevivencia en la búsqueda de la alimentación. Pero cuando caen en esta búsqueda de la alimentación, como les digo, se dan cuenta que existían ciertos tipos de hongos que provocaban ciertos efectos y que de alguna u otra forma ellos quisieron seguir teniendo. Por lo tanto, empezaron a buscar este tipo de hongos con las características que ellos ya habían reconocido en su capacidad o conciencia de aquellos tiempos. Esto lleva a una teoría hoy en día que habla sobre la evolución del hombre y el hombre primitivo, que prácticamente se cree que la evolución del hombre se debe a esta relación que tuvo el primitivo con el hongo. En este caso con la psilocibina, porque el hongo es la materia, pero la sustancia que realmente te termina drogando, dando el viaje, es la psilocibina. Y esa psilocibina es una droga muy distinta a la droga que todos nosotros conocemos, porque es una droga que pega en el neurotransmisor de la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que logra metabolizar muy bien las sustancias que tú consumes. Por lo tanto, no tenemos casi no existe una tolerancia detrás de un consumo donde el neurotransmisor estimulado sea específicamente la serotonina. La serotonina provoca en el cerebro una amplitud de conciencia que te puede llevar a lugares inexplicables. Muchos científicos han tratado de poder describirlo, pero todos quedan cortos a la experiencia que se vive a través de la psilocibina. Así dice la teoría que de mono a hombre, en el recorrido del proceso que vivieron con los hongos, aparece este nuevo crecimiento de conciencia. Y el ser humano, el hombre primitivo, deja de ser tan primitivo. Y empiezan a haber características como la búsqueda del fuego, la rueda, que aparecen solamente en la conciencia de ellos. ¿Cómo los científicos llegan a creer esto? Específicamente por el arte. El arte siempre está metido en todos lados, la cultura. Habían dibujos psicodélicos, claramente, porque los mirabas y los colores, las formas, todos hablaban de un viaje psicodélico. Aparte de eso, en las rocas también se pueden descubrir muchos dibujos de hongos. No son zanahorias, no son cebollas, son hongos claramente dibujados. Obviamente los más conservadores o las personas que menos que impiden un poco más la llegada de este tipo de información lo negará, pero de alguna u otra forma tú miráis el dibujo y claramente son hongos. Llega así la etapa de los egipcios antiguos y vendrían siendo los primeros tipos que lograron trabajar o hacer un proceso dentro de lo que es la farmacia. Los primeros métodos farmacéuticos lo tuvieron los egipcios. Y hay un documento encontrado que se llama... Mira, lo tengo acá. Dame un segundo y te lo respondo. Este documento traía implícito dentro una receta médica, weón, ¿cachai? Así de capo los egipcios en su Palidodón se llama el documento encontrado. Este documento hablaba sobre
la miel, el ajo y dentro de algunas otras cosas el opio como medicamento. Y la miel claramente hablaba sobre el tema de la respiración. Los ajos también tenían que ver con enfermedades respiratorias. Y el opio era suministrado a las guaguas, a los bebés. Para cualquier tipo de problema le daban opios. Estos tipos fueron tan capos, tan caperuzos, que lograron agarrar la amapola, que es de donde sale el opio, logran abrir la amapola y sacar el opio desde adentro. Nunca antes se había logrado eso. Antiguamente sí, el opio también es una droga ancestral mucho tan antigua como los hongos, pero nunca nadie había llegado al opio como tal. Siempre se había llegado a la flor de la amapola. Estos egipcios hacen un cambio completamente y le dan el proceso científico a la farmacia y empiezan a tratar con el opio sus enfermedades, ya que el opio es un analgésico tremendamente poderoso que luego más adelante se empiezan a ver algunos cambios en ello. Y llega así la era de Grecia, de la nueva era, donde los griegos instalan una definición completa de drogas, que es de donde sale el nombre de este capítulo. La farmacia Pablito Recupera es en homenaje al libro La farmacia de Platón, donde en un viaje etimológico de muchas palabras toman fármacon. La palabra fármacon es la palabra más antigua, es el origen de los orígenes de la droga. Y fármacon para los griegos significaba droga y tóxico, ambos al mismo tiempo, ni lo uno ni lo otro por separado. Y todo iba a depender de la dosis y el contexto. ¿Ok? Todos, desde la edad de piedra hasta los griegos, ocupaban la droga o para poder llegar a los dioses o para que los dioses se manifestaran en ellos en su cuerpo. Los griegos empezaron a ver un poco extraño el tema porque las drogas se empezaron a ocupar fuera de los contextos como ellos hablaban y fuera de las dosis como ellos hablaban. Por lo tanto, la droga ya empezó a pasar más allá del umbral de la propia espiritualidad. La sociedad misma en esos momentos empezó a ensuciar lo que realmente tenía que ver con el concepto de drogas para ellos, que como lo acabo de decir, era un remedio y era un tóxico al mismo tiempo. Una definición bastante ambigua, pero cuando uno tiene un análisis un poco más profundo del asunto, te empecé a darte cuenta, wow, esto rompe todo tipo de paradigma hoy día en la actualidad, porque las definiciones actuales de drogas son muy básicas y estrictamente científicas. Para Chile o Latinoamérica, el significado de droga, la definición de droga es cualquier sustancia que suministrada en el cuerpo provoca alguna reacción en él. Y eso es súper básico, porque si yo a mis cabros chicos les doy hamburguesa o les doy algún tipo de comida, yo mismo me doy cuenta cómo ellos empiezan a dar vueltas cerca. Entonces, ¿dónde está? Es el corte. Creo que la definición de los griegos logra ser mucho más enriquecedora como para poder analizar a nuestro enemigo, o como quisiéramos llamar, o como los griegos dirían, una persona tal cual como la muerte, que tú sabes que va de tu mano y que siempre va a estar ahí, y es cosa de tomarla. Y más allá de lo que pueda venir después de la muerte, eso nadie lo conoce. Y por lo tanto, para ellos la droga no tenía tanta preocupación dentro de lo que podía hacer con el ser humano, porque también murieron muchas personas probando todo este tipo de drogas, pero estaba en el qué hay después de la muerte. Por lo tanto, la filosofía de ellos y el ver cómo se veía la muerte también tiene mucho con la relación de la droga. De hecho, a sus finaditos los sepultaban con droga arriba, ¿cachai? Muy parecido a lo que se hace hoy en día en algunos otros contextos urbanos, pero
pero es básicamente lo mismo, ¿cachai? Así llegó la era del siglo XIX, y el siglo XIX es el que termina dejando la patada completamente con respecto a las drogas, porque se globaliza el comercio y aparecen los ingleses, muy pillo ellos, siempre muy comerciales, empiezan a hacer juegos comerciales, donde a la India le quitaban el opio y luego se lo iban a vender a China, y a China le sacaban el té. Pero los chinos siempre han sido parados, pues, así que hasta algún día, llegó el día en que los chinos se enojaron, el emperador de China se enoja y termina quemando una gran cantidad de opio inglés. Y ahí queda la mansa patá. La primera guerra del opio empieza a ocurrir desde ese momento. Los chinos contra los ingleses tenían clarísimo que la economía global se movía a través de la droga, el opio. Básicamente, la primera compañía internacional globalizada antes de la Coca-Cola y la Pepsi era el opio. Y tenía marca, weón, ¿cachai? Los ingleses le colocaron una marca y lo empezaron a vender, pues se lo vendían a los chinos como una marca. Y esa marca empezó a proliferar en el mundo, pues, porque ya las embarcaciones y el comercio ya estaba para todos lados. Así llegan los ingleses viajando por el mundo con un montón de cosas a sus reyes, como no sé si a modo de ofrenda, porque eso es como para los dioses, pero se los traían como regalos, ¿cachai? Y le trajeron marihuana, sí, y ahí los ingleses se vuelven locos. Sácate uno, dicen por ahí, pues. Mira, los ingleses terminan agarrando este lugar en el mundo comercial, y se le vinieron hasta los gringos en algún momento, porque los gringos también querían parte de lo que tenía que ver con lo comercial. Y ahí te empezás a darte cuenta de que, el cristianismo, que se mete en algún momento un poco más abajo de los griegos, que viene con su cruz a crucificar todo lo que tuviese que ver con la droga, todo lo que tuviese que ver con un viaje espiritual más allá de Dios. Ellos eliminan todo eso, se van a meter a culturas donde no tenían que ir a meterse, se van a meter con los chinos, se van a meter con los indios, se meten en todos los lugares y llegan a Latinoamérica. En Latinoamérica teníamos el ayahuasca, remedio ancestral durante mucho tiempo, hasta el día de hoy todavía utilizado, pero todo tenía que ver con comercio, y esto empezaron a crucificar todo. Pero ¿sabéis cuándo le cambió el chip? Cuando se dieron cuenta de lo que dije delante, que todo esto era parte de la economía global, y si alguien paraba el comercio de opio, los ingleses se iban a la cresta, así que se quedaron calladitos nomás, y siguieron fomentando el uso de las drogas. Y más allá de eso, el comercio tanto fue así que en el siglo XIX las farmacias empezaron a crear todo tipo de drogas. Todos sus remedios, todo lo que te vendían tenía que ver con droga. Muchas veces ¿cómo se llama? Un elipsis, un jarabe, te lo vendían como para los dolores de estómago, para el de cabeza, para el de los pies, para la espalda. Todos los dolores podía cubrirte ese gran brebaje. Pero ¿qué era lo que contenía ese brebaje? Tenía cocaína, hermano. Si te pegas un saque y a ver si acaso te va a dolerte alguna hueá. Obviamente eso a nadie le interesaba. Pero ¿a quién le interesaba? A la farmacia lo que le interesaba no le interesaba vender un producto que te beneficiara o que te recuperara. A la farmacia lo que necesitaba era vender. Y empezó a vender todo con droga. Entre ellos, la coca. Así nace Coca-Cola. ¿No irán a hacer algo por esto? No creo, pero así ya perdimos un auspiciador. Pero ese brebaje parte siendo como un remedio para la tos,
y remedio para un montón de cosas más. Lo importante era que partía con coca y ya la familia de aquellos años estaba tan sorprendida con el uso farmacéutico, y yo diría recreacional, que también estaba detrás, que todo lo que dijera coca era atractivo. Por lo tanto empiezan a comprar, y ahí tú te das cuenta de que el primer traficante, sin tener que estar pasando fuera de las drogas, fuera del límite legal, el primer traficante fue un médico que estaba coludido con la farmacia y que te la recetaba para cualquier tipo de dolencia. Entonces vos llegáis donde el doctor y le decíais, me duele la guatita, y te pasaban falopita. Entonces me duelen las patitas y te pasaban opio. Así crearon, en el siglo XIX, lograron partir este opio y logran llegar a la morfina. Cuando llegan a la morfina, ahí la rompe, pero la rompe el sistema farmacéutico, porque ya todo se empezó a hacer con morfina. Y la morfina tenía un grado adictivo que nunca nadie lo había visto en toda la era de la humanidad. Y empieza a proliferar la adicción, empiezan a haber problemas sanitarios, empieza a ocurrir un problema gigantesco con respecto a las drogas. Y no se quedaron en eso, no se limitaron a esa cuestión, si los farmacéuticos lo que querían era plata. Lo que querían era plata y siguieron generando a través de científicos. Y ahí aparece Hoffman y el ácido, el LSD, dejémoslo en esa vez más corto, el otro es más complicado, el otro nombre. LSD, él está trabajando para una farmacéutica, trabajando sobre Egoret, un hongo, del cortezuelo del centeno, un hongo que sale en el cortezuelo del centeno. Al estar trabajando en él, en la propiedad número 25 aparece el LSD. Y ese LSD da la vuelta al mundo, porque Hoffman se lo presenta a sus amigos académicos. Y dentro de sus amigos académicos había hueones muy capos y que probaron los beneficios del LSD. Si el LSD en su momento estaba curando el alcoholismo. Está la historia de Bill Wilson. Bill Wilson es el dueño de Alcohólicos Anónimos, o sea, el fundador de Alcohólicos Anónimos. Bill Wilson, después de años tratando de curarse, nunca llegó a la cura como tal, y dicen las malas lenguas que finalmente lo que le termina curando es el LSD, cuando lo invitan a tratarse con el LSD. Y él habla en sus libros de 12 pasos de un viaje espiritual, pero él dice que lo tuvo encerrado en una pieza en el loquero cuando lo tenían por alcoholismo, pero muchos dicen que ese viaje espiritual fue a través del LSD. Pero le cortaron la carrera al hombre, pues no lo dejaron decir ese tipo de cosas. Así que lo dejaron con el método de 12 pasos y le dijeron, hoy vas a ser la comunidad terapéutica más grande del mundo. Y de alguna otra forma se cumplió. Más de 120 y tantos países tienen la fórmula tienen Alcohólicos Anónimos metidos. Y cada una de las comunidades terapéuticas en Chile y alrededor del mundo tienen que ver con Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, no es quitarle el peso a Alcohólicos Anónimos, son una tremenda casa terapéutica, son gigantescos, se la saben por libros, son muy capos, pero detrás de todo eso también hay algo escondido. Bill Wilson probó el LSD para curar su adicción y eso no lo puede refutar nadie. Sin embargo, hoy en día Alcohólicos Anónimos lo que pide es una abstinencia total detrás de su recuperación. A nadie le dan la opción que le dieron a Bill Wilson para curarse. Y eso porque queda limitado a la prohibición. En el momento en que llega la prohibición de Richard Nixon y sus guerras, porque ese tipo estuvo en muchas guerras, de partida con Vietnam. En ese mismo momento tenía una guerra civil en su propia casa, con los hippies, los negros y todo tipo de contracultura y todas las personas que estaban en contra del gobierno de Richard Nixon. Richard Nixon toma su tercera guerra, el weón picaba de lloro, hermano, y toma su tercera guerra como la guerra contra las drogas. Y empieza a trabajar en ellas, pero de una forma súper
no sé, pues ahí habían varios intereses creados, porque el tipo tenía un problema, el loco quería guerra con Vietnam. Y los hippies, los negros y toda la contracultura estaba en contra de la guerra. Y había un factor común que los unía a todos ellos, pues los hippies, los negros y la contracultura. ¿Qué los unía a ellos? Los unía la marihuana y el LSD, que había proliferado en aquel entonces. Porque Hoffman, al pasárselo a los académicos, apareció un tipo que se llama Timberley, y este tipo, un psicólogo de Harvard, sequísimo, se transformó en un movimiento para Estados Unidos con el tema del LSD. Todo el mundo empezó a darse cuenta de que existía un beneficio gigantesco. Y Nixon dijo, ese hombre es el hombre más peligroso de este país. Y empieza con la guerra, porque esta persona, este psicólogo, le decía a la juventud, deben fumar marihuana todos los días y arrancarse al menos una vez a la semana consumiendo LSD. Desconéctense, entren en su conciencia, aprendan de su ser. Esos dichos lo condenaron totalmente por toda su vida. Richard Nixon hizo un tremendo aparataje contra él y toda la psicodelia del LSD, y con ello la marihuana, que era parte de los negros, y se pone en campaña, crea la DEA. La DEA son los pacos de la droga, los mayores pacos de la droga, y empieza la prohibición brígido y se crean 3 convenciones. En esas 3 convenciones se empieza a legislar con respecto a las drogas. Adivinen quién terminó perdiendo. Habían 5 categorías. La primera categoría era para las drogas más dañinas y con menos beneficios médicos. Fue una esa weá. Las con menos beneficios médicos. Ahí cayó el LSD, la psilocibina de los hongos, la marihuana, todo lo que estaba fuera de la cultura del gringo cayó en esa primera categoría. Y en la segunda categoría, mágicamente, aparece la cocaína como droga no tan dañina y con beneficio como remedio. Y tú empezás a darte cuenta qué era lo que pasaba aquí. Yo tenía un amigo que yo le decía, hermanito, fuimos un pito, y me decía, esa guay es para negros, weón, esa guay es droga de negros, me decía. Y probablemente, porque él tenía una actitud muy del otro lado. Para el blanco la cocaína, hermano, y para el negro la marihuana. Y entonces, de alguna u otra forma, empezó a nacer un drama cultural, porque se dieron cuenta que los negros también se pegaban los saques, y eso le molestó a los blancos. Y empezaron a tener esta guerra contra la droga. Pero todo esto lo hicieron con un vasito de coñac, con un puro en la mano y con la propuesta de que todos ustedes son negativos para la humanidad, menos yo, mi tabaquito, mi dinero y mi coñac. Hoy día traemos a una persona, a una invitada, 4º año ya en psicología, muy experta en el tema, ya ha indagado bastante, y la traemos para que podamos hacer una entrevista a fondo para saber qué es lo que opina ella con respecto a todo esto que ha ido pasando y cómo ha sido que hemos ido volteando el concepto de las drogas, y hoy día tenemos una peculiar forma de verlas, donde, no sé, el hongo no lo encontráis muy fácil, pero métete a mi población y ponete a preguntar por falopa o por pasta, po. Ahí está, tirán en todos lados. Como quien va a comprar pan a la panadería, así encontré pasta, falopa y todo lo demás. Pero trata de buscar hongo. El hongo es un poco más difícil de encontrar. El hongo no lo encontré golpeando la puerta del traficante. El hongo está en otro lugar. Y antes de seguir con nuestra invitada de hoy, vamos a hacerle una mención a los auspiciadores que hacen posible que este proyecto siga adelante. ¡Bravo! Un aplauso para los auspiciadores. Tenemos con nosotros a Chocado Santiago, espectacular, compra de vehículos. Y también tenemos, para cuando quede corto de alcohol, bebida o cualquier tipo de cosas,
Parranda Express, licores, bebidas, snack y mucho más. Ahora con ustedes, nuestra invitada Carolina Zamora. Bravísimo, Carolina. Bueno, para continuar con este capítulo de hoy, la farmacia de Pablito Recupera, en homenaje a la farmacia de Platón, vamos a seguir con la idea de analizar, y para eso trajimos a Carolina. Partamos con alguna historia interesante de las que usted conoce, ¿ok? Ya, pues. Bueno, yo les voy a hablar sobre la marihuana, chiquillo. ¿Pantano sabe desde hace cuánto está en la historia la marihuana? Pero me la fumo. Bueno, chiquillos, desde el 2700 a.C. los chinos ya utilizaban la marihuana. Esto quiere decir el opio. El opio. Entonces, ellos lo usaban para hacer rituales y de uso medicinal específicamente. Ojo, Pablo. No se fumaba. Era para la medicina. Ya ven, la estamos ocupando mal, parece. Estaba volado. No leímos las instrucciones. Claro, Las letras chicas, faltó la letra chica. Bueno, entonces los chinos utilizaban el opio para la medicina y los rituales, como lo mencioné, y se trasladó hacia el Asia en general, hacia la India, y en la India específicamente, amigos, los indios, voy a citar a un autor que voy a hablar después de él, pero quiero dejar muy claro lo que decían los indios. Una tradición india sostiene que los dioses le dieron la humanidad a la planta del cáñamo para que pudiera obtener el deleite, el valor y los deseos sexuales. Imagínense. Mira, no, cuánta cosa oculta ahí. Y ante esta cita, los indios decían que la marihuana venía de los dioses y que estaba en el planeta para que ellos pudieran tener el contacto. Los mayas, por otra parte, utilizaban también la marihuana. Y ellos hablaban de la marihuana también como cuando ellos iban a enterrar a sus personas, le colocaban plantas, chiquillos. ¿Ustedes sabían eso? No. Plantas alucinógenas, imaginen. Y entre eso hay destellos de que existió la marihuana también en la cultura maya, entre otras culturas. Y bueno, todo era feliz en esa época, todos vivían de la marihuana y se compartía y todo. Todo amor y paz. Todo amor y paz. Hasta que adivina quiénes aparecieron, po. No me digáis tú. Los europeos, envidiosos, y descubrieron que esto tenía un potencial económico, que en el momento, lo que tú mencionaste hace un rato, que movía el dinero, los europeos se pusieron celosos y fueron a robarle a los chinos. Mira, fue como una mexicana, La elección de la mexicana que se habla, exactamente. Entonces los europeos empezaron a comercializar la marihuana por otro lado, tal cual como tú lo mencionaste hace un rato, y empezó a moverse por todos los otros continentes. Nuestro continente americano, sudamericano sobre todo, nosotros tenemos más de 10 tipos de plantas alucinógenas que el resto del planeta, por las condiciones en las que tenemos. La selva. La selva, exactamente, pues, amigo, la selva. Bueno, entonces, siguiendo la historia de la marihuana, para entender un poco todo esto, pues, a lo que quiero llegar, la prohibición, la maldita prohibición, que todo el mundo le hace el desquite a todo esto. La marihuana tenía fines científicos y medicinales para trabajar con las personas que sufrían de depresión. Yo, como futura psicóloga, también necesito saber este tipo de información para sacar un poco de lado los farmacéuticos que existen en nuestro país. Claro, por si llega una persona diciéndote que consume marihuana y vamos a ver qué hacemos, qué tan adictivo, qué tan negativo podría llegar a ser, porque de alguna u otra forma probablemente pudiera tener una depresión de fondo que está siendo cubierta con la marihuana y esa persona no la sabe. Exactamente. Pero ojo, también hay contraindicaciones para las personas que tienen psicosis. La marihuana te puede ayudar a que tú alucines más de lo normal.
Claro, y ahí hay que tener algo bien presente también, po. Hoy en día, la marihuana que tú haces crecer en tu casa, que viene ya elaborada, la semilla comprada, las distintos tipos de cepas, por decirlo de un nombre, Scan, todo, Gorila, todo eso, está producida por el hombre, por lo tanto esa semilla está adulterada y la cantidad de THC que trae la marihuana que hoy en día se está fumando podría romper esos umbrales y llegar al brote psicótico de las personas. Exactamente, po. No todo es bonito No en la todo vida. es tan bonito. Es que los griegos hablaban sobre la dosis, po, precisamente. Po. Ya, exactamente. Bueno, una dosis controlada es una buena dosis que te ayuda para trabajar algunos aspectos Remedio de tu... tóxico. Exactamente. Bueno, existen las culturas indígenas, chiquillos, de nuestra historia como planeta, el uso de psicóticos y el tipo de la marihuana también, po, para ayudar y tener una mejor relación entre los pueblos. Bueno, chiquillos, después del 2700 a.C., la marihuana apareció en este lugar en el siglo XX. Imagínense cuántos años tardó en moverse. Es como que le hicieron desaparecer un poco. Claro, pues claro, siempre ha habido un tabú en relación de estas cosas. Y como nosotros exterminamos a los indígenas, claro, exterminamos la historia que viene detrás con todas las hierbas medicinales que tienen. Y el principal problema es que estaba el cristianismo de fondo y que tenía muchos problemas con los placeres del cuerpo. Exactamente, prohibido, se hacían prohibido. La guagua, se hacían Exactamente, exactamente. Entonces, cuando llegó en el siglo XX, en el siglo XXI también ya había vestigios de todo esto. Hubo una revolución en México, donde las personas después de esta revolución empezaron a consumir de forma recreativa la marihuana. Y estos mexicanos se fueron de un lugar y se movieron al otro a Estados Unidos. Mágicamente, todos llegan allá. Un país que viene formado de personas inmigrantes, ellos se creen dueños de ser solo Estados Unidos. Los migrantes mexicanos entraron con la marihuana recreativa al país. Y en esa época existía este tal Nixon. El presidente. Richard Nixon. Exactamente, el presidente del país en el momento. En el que por detrás existió una presión de las empresas, de las grandes industrias. En ese momento era la del algodón y del papel. Y estas industrias vieron que el cáñamo tenía factores que podían servir mucho mejor de lo que era el papel y el algodón que se... Más allá del consumo de la marihuana como tal, como sustancia adictiva. Exactamente. Entonces, Nixon y los lugares que son más conservadores, que esto me suena como a Chile igual, en algunos aspectos sociales que nosotros tenemos, que nos dejamos guiar por los conservadores, pero no por el pensamiento típico que tenemos como nosotros, personas, seres pensantes en este planeta. Pensamiento crítico, que es lo que fomentamos en Pantano. Exactamente. Y el pensamiento crítico que nosotros, como estudiantes de psicología, también necesitamos expandir en este lugar. Bueno, pues entonces Nixon en el 1971 proclamó la guerra contra la droga y expuso, como tú lo mencionaste, la marihuana y el LSD en el número 1, que eran las peores drogas. Y habiendo evidencia científica que estas te servían para la medicina. Se estaba recuperando a alcohólicos, pues estaba recuperando alcohólicos en ese momento, esquizofrénicos, estaban teniendo su solución. Exactamente, bueno, más adelante te voy a hablar del alcohol porque también es muy interesante hablar sobre por qué el alcohol existe tan libremente y la marihuana. No se vayan, si pueden quedarse, si no es en contra de nadie, no es en contra de nadie. Exactamente, bueno, entonces Nixon comenzó esta guerra contra las drogas. Porque existían todos estos, los movimientos hippies, la gente que estaba en contra de la guerra de Vietnam, porque ¿quién está haciendo una guerra, por favor? Y Nixon también tenía otro problema, que los cabros que estaban mandando para la guerra y que venían con droga, le causaban mucho atado allá en la guerra. Por lo tanto, el tipo quería sacar completamente la droga porque los cabros no estaban siendo funcionales para lo que él necesitaba. No estaban matando a personas, exactamente. No se estaban ahí disparando, estaban todos amor y paz. Exactamente. Lo que te lleva a consumir la marihuana en algún punto. Entonces este tipo, enojado, furioso y con toda la presión que venía por detrás, proclamó la guerra contra las drogas. Y en ese momento empezó a hacer presión a Estados Unidos hacia otros países con los que tenía
cuando se tratados comerciales. tratados comerciales, empezó a presionar y presionó para que todo el continente después empezara a hacer la prohibición de la marihuana. Y esto en el 2020, estamos en pleno siglo XXI. Y ahora existen muchos países, amigos, que están permitiendo el uso medicinal y en algunos lugares como, imagínate tú qué país o qué lugar, europeos, permitiéndola de un consumo recreativo. Los que la robaron, después la prohibieron y ahora La vuelven a usar como uso recreativo. pusémosla. Es la misma vuelta que hicieron los cristianos, porque cuando se dan cuenta de que finalmente la droga era parte de la economía global, o sea, bueno, y entonces este tema de la economía mundial al final era más importante que el mismo problema de salud y higiene que estaba teniendo el tipo en su país. Po. Y ojo, que hasta el día de hoy hay un consumo problemático de drogas en ese país, que ya no es la marihuana ni el LSD. Ahora hay drogas sintéticas que son peores. Pero vamos a volver a la historia de Nixon. Existe un documental que se hizo en el 1994 donde un tipo que era la mano derecha de Nixon, que en este momento no recuerdo el nombre, habló sobre lo que había detrás de la prohibición de la marihuana. Y no era la marihuana, porque no hay evidencia de que la marihuana mata a las personas. Existía el racismo, porque estaban entrando los mexicanos libremente, fumando, todos felices, y su país conservador no quería este tipo de situaciones. Y los negros también. Y los negros, los afroamericanos, amigos. Entonces, en este momento empezó todo este revuelco, todo este racismo, y créeme que las cárceles se hicieron millonarias. Prácticamente lo que está pasando en nuestro país, tantas cosas que hablamos en TikTok también, pues, que tiene que ver con el sistema carcelario mixto, que es prácticamente un negocio y que ¿dónde parte? En Estados Unidos. Pues. Cuando aparece la DEA como los pacos de la droga y empiezan a criminalizar todo esto y empiezan a llenarse las cárceles de personas, pero esa cárcel tenía que ser pagada. Y empieza a aparecer un gasto económico del país mucho más alto que la salud pública, weón, ¿cachai? O sea, estáis pagando por presos y criminalizando personas que probablemente ni siquiera eran criminales, porque muchos de ellos eran puros hippies que proclamaban amor y paz, pero se los llevaban porque tenían algunos gramos de droga, algunos gramos de marihuana en su bolsillo, un pito de marihuana y terminaba en cana, pero en cana terminaban pagando el Estado al dueño de la cárcel. Y entre más buena estuviera dentro de la cárcel, más plata ganaría. Como lo que está pasando hoy en día en nuestras cárceles. Bueno, y decir que la marihuana estaba prohibida y que los mexicanos y los afroamericanos y todo lo que entraba al país consumía, hizo que fuera más fácil meter presa a la gente, sin cuestionar que la persona tenía color. Exactamente. Entonces, ahí hay unas razones que son bien racistas, la verdad, que si yo me pongo a pensar hasta el día de hoy, yo creo que existe el racismo en nuestra cultura y sociedad, no lo hemos erradicado. Pero este tipo lo agarró y abusó de la cuestión, ¿cachai? Abusó de todo esto y empezó a meter a las personas presas. Lo otro que venía por detrás también, lo que mencionaba, los intereses económicos. Y imagínate, ¿cómo tú pensáis que el papel y el algodón hicieran presión al presidente? ¿Qué tienen que ver estos tipos aquí? Es que el cáñamo tiene mucha solución textil, incluso tiene la solución para el papel. El cáñamo es muy fácil de poder cultivarlo. O sea, si tú fueras la dueña del papel a través de la celulosa de la madera y yo vengo a ser tu competencia a través del cáñamo, de seguro te vuelo la raja, porque la forma de la posibilidad de yo generar mucho más que tu producto con mi cáñamo, te termino derrotando todo tu mercado, negocio, todo tu mercado, te lo derribo. Exactamente. Entonces, bueno, veníamos contando estas dos historias. Por otra parte, también existió la desinformación, en la cual se exponía que consumir marihuana te volvía violento, agresivo
y una persona que no tenía forma de pensar. Y eso es raro, porque finalmente la cocaína queda en el segundo lado. ¿Quién vuelve más loco a una persona? ¿Cocaína o marihuana? O marihuana, exactamente. Pues, y hay claras evidencias en que la cocaína es mucho más agresiva para el cuerpo y para la mente que la propia marihuana, que viene a ayudarte en cierta forma, de una forma medicinal, pues, viene entrando en toda esta cuestión. Y por otro lado, la presión pues, que se hizo internacionalmente. Como claro, Estados Unidos, ¿cachai? Una potencia mundial, de cierta forma, ¿cachai? Y empezó, si tú no la prohíbes, vamos a cortar tratados. Si tú no la prohíbes, cortamos tratados. Claro, y ahí empieza el tema de los bloqueos. Exactamente. Quien no está conmigo no está con el comercio ni la economía global. Y más encima es mi enemigo. Me gustaría pasar al tema del LSD, que también es un tema pero grandísimo. Bueno, ahí el LSD, traje mi libro acompañado de Albert Hoffman. Era un químico que descubrió el LSD, amigo, por allá por el 1943, y lo descubrió de una forma muy peculiar, porque tocó esto y tuvo sensaciones. Mira, qué casualidad, ¿eh? Calla. Y bueno, el tipo dijo, ya, me voy a sacrificar por toda la humanidad, y voy a probar y voy a ver qué es esto. Y consumió 200 gramos de LSD. Se anduvo pasando la mano el machucado así, porque eso en pocas dosis la asís. Exactamente. Bueno, y el tipo, por otra parte, estaba en un periodo de guerra. Y empezaron a tocar las sirenas en las que todos se tenían que entrar y no habían autos. Y agarró una bicicleta. La historia de Hoffman se conoce por el viaje en bicicleta que hizo. El más famoso del mundo. Y se celebra hasta el día de hoy. De hecho, es el día de la bicicleta. El día de la bicicleta. Cuando tú celebras el Día Mundial de la Bicicleta y crees que tiene que ver con el deporte, estás completamente equivocado. Tiene que ver con el descubrimiento del LSD-25 y el viaje de Hoffman en su bicicleta. En el que se pasa, la mega fase que vivió ahí. Todo. Vivió de todo y sintió la conexión con el exterior. Él no era solo él era el espacio en el que habitaba. De hecho una cita de él es: esta experiencia ha sido la experiencia más hermosa que he vivido en toda mi vida. El niño feliz lo llama. Tal cual, y está tal cual. El niño malo también, en el cual habla y dice y menciona que él consumió una dosis muy alta de LSD. Entonces hubo un punto en el que él pensó que se estaba volviendo loco, po. Volvemos a lo griego y su tema con la dosis. Exactamente. Bueno, y después de este gran descubrimiento del LSD, el tipo empieza a trabajar. Él trabajaba en una farmacia que se llamaba Sandoz. Y cuando empezaron a experimentar con el LSD, lo empezaron a pasar a todas las farmacéuticas, psicólogos y psiquiatras. Lo llamaban Delisip. Y así hacían... Otra marca comercial. O sea, tenemos una marca comercial detrás de un remedio... Imagínate. Y el nombre, pues ni siquiera era LSD. Le cambiaron el nombre para que esta forma de traspasarlo no fuera como el tráfico que conocemos nosotros en la actualidad. Las formas de poder construirte una idea sobre una cosa que no lo es. Exactamente. La fake news. Fake news. Ahí está la fake Cacha, news, pues, hermano. Desde las antigüedades existían todas estas fake news. Entonces, empieza con esta investigación y empieza a descubrir, él descubre que esto sirve para la depresión, el estrés postraumático y para las personas que tienen epilepsia. Y curó personas que tenían alcoholismo. Y entre todo esto, mientras él estaba con este gran descubrimiento, por otro lado estaba Nixon, no, estas cosas no sirven. Negándolo todo. Todo, negando exactamente. Toda la posibilidad de tener una recuperación a digna, exactamente, porque hay farmacias detrás de esto que no les sirve que nosotros nos curemos. Nosotros tenemos que estar enfermos porque para esta sociedad. Finalmente siempre ha sido un comercio. Somos un comercio. Somos un comercio de este sistema, ¿cachai? A nosotros todos nos traspasan esta información y nosotros decimos, no, si el paracetamol me está ayudando. Pero antiguamente utilizaban drogas duras para curar enfermedades de las personas. Finalmente nunca te están recuperando. Lo único que están haciendo es adormeciendo el dolor. Oye, Caro, en este viaje tan extraño que finalmente no sabemos si estamos apostando a un consumo o no a un consumo,
¿Qué crees tú? Finalmente, ¿las drogas son un aporte a la humanidad o terminan siendo una weá súper completamente nefastas para nosotros? Bueno, en todo esto que leí, en lo que me informé sobre la marihuana y el LSD, yo voy a hablar de esto. Lo demás lo voy a dejar de lado porque no conozco, no entiendo mucha información de la cocaína, de la pasta base, pero las estadísticas dicen que eso dañan a las personas. Por otro lado, esta evidencia científica que yo encontré, mi APA, con el que yo necesito trabajar y hablar para las personas, me dijo que Hoffman habló en ese momento y dijo que esto servía, ¿cachai? Que servía, que nos daba una solución a nuestros problemas, y problemas que hasta el día de hoy nos tenemos, ¿cachai? La depresión, y ahora los índices de depresión en nuestro país son altísimos y en todo el mundo. Entonces, si lo veo desde ese punto de vista, de una forma controlada, porque Hoffman lo dijo, tiene que ser y los griegos también lo decían. De una forma controlada, y controlada se refiere a que uno tiene que estar preparado psicológicamente. Tienes que estar con una persona que sepa de lo que estás haciendo, ¿cachai? Y preparándote en todos los sentidos para poder explorar estas ideas. Si lo veo desde ese punto de vista, y si me dicen que estas cosas están ayudando realmente, y que yo no necesito un medicamento para entregarle a las personas, claro que es una ayuda, ¿cachai? No es algo en contra, versus el alcohol, que todavía necesito llegar después a ese punto, ¿cachai? Para que tengamos la balanza de estas cosas. Porque ¿por qué la marihuana y el LSD están prohibidos? Gran pregunta. Y el alcohol, el copete, está históricamente en nuestra historia de los seres humanos. Y lo más curioso de esto es que, como todos lo consumen, es socialmente aceptable. Por eso el alcohol tiene este tema de que es aceptable y no hay como una ley en contra, y que en un momento existió en Estados Unidos, pero quedó la embarrada, porque empezó el tráfico de comercio ilegal y era lo que no quería, lo que no quería Nixon. Y Nixon, impulsando la guerra contra las drogas en todo este sentido, además impulsó a que los traficantes de Colombia y México elevaran todas sus producciones. Porque si a ti te prohíben algo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer caso? Obvio que no, pues. Entonces, en vez de ayudar, aceleró como el proceso el problema. Exactamente. Entonces el alcohol, como te comento, es algo que históricamente viene en la historia de nosotros. Entonces, claro, todos lo consumen. Blancos, de color amarillo, de color marrón y así, ¿cachai? Y por eso lo aceptamos. Sí, y probablemente por eso mismo, cuando yo le pregunto a cada una de las personas que se me acerca hoy, tengo un problema de droga, yo le pregunto, ¿cuál fue la primera droga que consumiste? Siempre dicen, fue marihuana. Yo le digo, pero viaja un poco más atrás. Y se dice, no, si en realidad cuando había Año Nuevo en mi casa, yo agarraba un copetito y me lo tomaba. Yo siento le decía, entonces, ¿cuál fue la entrada a las drogas? ¿Fue la marihuana o fue el alcohol? Ah, no, es que el alcohol lo tomaban todos, pero es que ya, pues, estamos normalizando algo. Se normaliza, porque en la historia es un pensamiento hegemónico en tu mente. Exactamente, en la historia lo normalizamos, por eso lo aceptamos, es normal, ¿cachai? Versus lo demás que entró de a poco y no fue bien visto, pero por la gente conservadora, ni siquiera opinamos todo en relación a eso, ¿cachai? No nos dieron la oportunidad de tener una opinión para decir nosotros como personas civiles, eso está bien o eso está mal, ¿cachai? Yo otro punto con el tema del alcohol. El alcohol es una de las pocas drogas que puede llegar a matarte en su síndrome de abstinencia. En el síndrome de abstinencia del alcohol existe una cosa que se llama el delirium tremens. Y el delirium tremens es una cosa que te saca completamente de tu persona y podría llegar a matarte. Y sin embargo, siendo una de las únicas drogas que en su síndrome de abstinencia puede llegar a matarte, es legal. Puta, qué raro, weón. ¿Tú sabes cuáles son las estadísticas de muerte por consumo de alcohol? No tengo idea. 3.000 millones de personas anualmente se mueren en el planeta. Eso significa que es el 6% de la población mundial. Y esto, por lo que tú mencionas, por la cirrosis y por los accidentes, si tú te ponías a investigar cuánta gente se ha muerto por la marihuana, no hay una estadística. Nadie te dice, este se murió porque consumía marihuana, porque se voló tanto que... No, muy de buen punto. Yo casi me muero. Eso es buen punto. Eso se llama pálida, chiquillo. Eso es pálida. Pero eso es buen punto, porque si tú sabías que si tú te tomas una botella de pisco, así, de una, probablemente te mueras. Porque el alcohol va a producir un problema en tu sistema nervioso central que te lo corta, te lo interrumpe y moriste. Eso es súper difícil que llegue a pasar con otro tipo de drogas.
Por ejemplo, si se te llega a pasar la mano con la psilocibina, probablemente la psilocibina no te mate. Lo que te mata va a ser el mal viaje que te vaya a pegar y la tirada de la punta del cerro, que cuando vos vayas a creer que eres Superman y queréis volar, esa weá te va a matar. Pero la psilocibina como tal y sustancia no te mata. El alcohol sí. El alcohol como sustancia, al beberlo, eso sí mata. Exactamente, a largo y a corto plazo. Por supuesto. Pero tampoco hay una evidencia que diga porque hay políticas que dicen así como no vamos a consumir, no. Versus Nixon. Entremos en la misma dinámica. Exactamente. Pero finalmente aquí la discusión es, ¿por qué está así y por qué está o no? ¿Cuáles son los fundamentos de este y cuáles son los fundamentos de otro? Porque todos lo utilizan, pero la historia de la marihuana, como les mencioné del antapantano, viene de 2700 antes de Cristo. Y esa es una evidencia de las millones, porque nosotros no hemos estudiado a las tribus que nosotros tenemos en nuestro planeta, independiente de África, Sudáfrica y todo lo que viene en relación de los continentes. Entonces, traemos la marihuana, que mostramos que esto puede ayudar, versus traemos el alcohol, que mostramos que nos puede colocar más tontos, que hay una historia que yo he escuchado que la verdad no sabría decirte si es verdad, pero fue como cuando introducieron la pasta base a nuestro país. ¡Wow! Tremendo punto, pero eso es para otro podcast. Y más encima nos podría traer muchos problemas. Porque no queremos problemas todavía. A lo que voy es mi punto es que cuando introducen estas cosas es para que nosotros no pensemos. Entonces, ¿qué necesitáis? Un pueblo que no piense, que no razone y que pase curado. Cuando entraron los españoles aquí, a nuestro continente, los mapuches se volvieron alcohólicos. Porque estos tipos trajeron el alcohol, lo introducieron y lo volvieron parte de esto. Entonces cuando la gente habla de los mapuches a veces dice... Me huele a farmacia, me huele el truco de la farmacia. Obvio, todo tiene un truco, todo hay algo por debajo, ¿cachai? Pero necesitáis tener a la gente anestesiada. ¿Y qué te anestesia? El copete, po, que te vuelve violento, que te mata y que las estadísticas dicen que puedes cometer errores en la calle. Tremendamente desesperanzador de repente cuando te das cuenta de que querís llegar a un lugar y ese lugar está lleno de obstáculos. Pero para eso se creó este podcast y para eso se creó este espacio. Para traer personas con las que podamos problematizar el tema que tiene que ver con la droga, lo que tiene que ver con salud mental y lo que esperamos desde el otro lado es que ustedes hagan la maqueta solita en su casa. Aquí nosotros no tenemos una postura, nuestra postura es completamente neutra. Nosotros aquí no estamos postulando ni por el consumo ni por el no consumo. Nosotros lo que estamos postulando aquí es por una verdad para ustedes y que ustedes desde el otro lado puedan discernir solitos qué está bien, qué está mal, qué fue bien y qué fue mal hecho. Entonces, como nosotros les estábamos explicando en un principio, este capítulo no fue una apología a la droga, no fue un viaje única y exclusivamente al negativismo del consumo de drogas, sino que simplemente fue un viaje a la historia de ella y al origen. Y les damos las gracias por estar atentos a cada uno de los capítulos que estamos subiendo últimamente. Les damos las gracias por estar dándonos el espacio y el tiempo para entrar en sus corazones, para entrar en sus casas. Yo hoy día estoy en mi casa, estoy aquí en mi casa, en la casa de Pantano, en la casa de Pantano Record, tratando de hacer un poco de arte callejero. Desde nuestras propias apreciaciones, tenemos la experiencia, tenemos la ciencia, esperamos seguir siendo bien recibidos en sus casas. Los esperamos en el próximo capítulo. Vamos a tener un invitado, pero de los que están esperando, de los que en algún momento le hicieron y de repente el mundo pudo haberles cambiado la vida. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a la Caro, le puede pasar al Máquina, le puede pasar al Dani, le puede pasar al Simón, le puede pasar al Seba, le puede pasar a la gente de Prensa Trap, le puede pasar a nuestros auspiciadores,
pero para eso estamos aquí, para recuperar cualquier tipo de persona que se haya perdido en el camino. Gracias, te esperamos en nuestro próximo programa, aquí despidiéndonos con Carola Zamora. Chao, chao, muchas gracias. Gracias por el espacio. Nos vemos, hasta la próxima en Psicología Callejera.